Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él. Entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que le habían de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es muy, muy interesante. Hay tantas cosas que podemos hablar acerca de este Evangelio. Primero, el valor de Magdalena. Magdalena fue la persona que anunció la resurrección del Señor. Para mí había dos anuncios muy importantes: que Cristo iba a nacer, y Dios escogió a un ángel para anunciar la venida del Señor. Más importante es que Cristo resucitó, y Él escogió una mujer de mala fama para anunciar a todo el mundo. Y hasta hoy, 2000 años más tarde, estamos hablando de esta mujer de mala fama que anunció que Cristo resucitó. Tenía valor porque ella quería terminar la ceremonia de poner los aceites sobre el cuerpo. Pero ella sabía que había una gran piedra. Se encerraron los cuerpos en una cueva, y enfrente de la cueva una piedra enorme. Y si ella iba sola para poner los aceites, ¿quién iba a mover la piedra? Pero ella siguió. Alguien va a mover la piedra. Ella tenía una gran fe que iba a llegar al cuerpo del Señor. Y cuando llegó, cabal, la piedra estaba movido. Algo como nuestra vida, tenemos piedras en el matrimonio, en el trabajo, en nuestra vida, hábitos que no queremos. No nos permite a seguir, a desarrollarse. Son como túmulos en la vida, y ahí estamos parados por años porque no sabemos resolver el problema. Un gran túmulo, una gran piedra que está en nuestra vida, que no nos permite a desarrollar espiritualmente, físicamente. Aún una enfermedad puede ser, sea lo que sea. Y Magdalena no se quedó parada. Ella podía decir: bueno, ¿quién va a moverlo? Me voy a sentar hasta que el Señor me contesta. Pero ella siguió caminando con la esperanza que alguien va a mover esta piedra. Y cuando llegó, cabal, la piedra ya estaba movida y no tenía que preocuparse. Nosotros también debemos tener esta misma fe en Dios, que Él va a mover la piedra. Si su matrimonio está en peligro, su enfermedad está poniendo peor, hay esperanzas. Igual como Magdalena, nosotros también creemos en este mismo Dios que puede mover
piedras todavía. Sea lo que sea nuestro problema, si Dios puede crear el mundo, ¿cómo es posible que no pueda resolver nuestro pequeño problema? Entonces María Magdalena va corriendo a Pedro y Juan. Los dos ponen a correr hasta la tumba y llega Juan primero. Pero fíjense lo que pasó. Juan no entró. Juan quedó esperando. Es una señal que Pedro ya estaba tomando mando de este grupo y tenía respeto para Pedro. Él simplemente se quedó a la puerta sin entrar. Después vino Pedro, que corrió más despacio, y después Juan entró después de Pedro. Es una señal que el primer papa de la iglesia, ya Pedro, aunque él negó a Cristo 3 veces, fue perdonado por Dios, por Cristo más tarde, como damos cuenta en los evangelistas, pero inmediatamente Pedro era el jefe de ellos. Juan llegó primero, él podía entrar primero. Este privilegio podía ser de él, pero no, quedó a la puerta y dejó Pedro entrar. Pedro entró y después dice, Juan entró, vio y creó. Podemos decir que Juan es el primero de creer que Cristo resucitó. Y después dice unas palabras bien curiosas que aquí al final dice que cuando ellos entraron, ellos vieron que las cosas que Cristo tenía estaban tirados en un lado. Pero dice así, vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino doblado en un sitio aparte. Ahora, cada palabra en esta Biblia es importante. ¿Por qué está diciéndonos Juan que este tipo de toalla que estaba alrededor del Señor, estaba doblado? Pero cuando volvemos a las tradiciones de los hebreos, damos cuenta y tenemos la respuesta, el por qué Juan pensaba que esto era tan importante para todo el mundo. Era así, cuando el amo estaba sentado en la mesa, el sirviente tenía que preparar la mesa, y preparó la mesa, y puso todo lo necesario. El servillete estaba bien doblado a una parte. El amo llegó a comer. Cuando el amo terminó, él normalmente se levantó, limpió sus dedos, limpió su boca, limpió su barba. Y después tenía una opción, o tirar la servilleta, y si tiró la servilleta encima de la mesa, el sirviente podía llegar a limpiar la mesa. Pero si el amo tomó la servilleta a doblarlo como antes y lo metió a la par, el sirviente no podía acercarse a la mesa todavía, porque eso significaba que el amo iba a regresar. La servilleta doblado significaba que iba a regresar. Y ahora encontramos este doblado. Uno estaba tirado, pero la que cubrió a Cristo, este era doblado. ¿Por qué era doblado? Porque Cristo iba a regresar. Y regresó. Y por eso estamos aquí, felices, porque Cristo resucitó. Ese es el día más importante de nuestra vida. Y Cristo quería que esta sea conocida por todo el mundo. Y ya podemos señalar unas 11 veces que Cristo apareció a alguien antes de subir al cielo. Apareció a Magdalena, apareció a las mujeres,
Apareció a Pedro, a los discípulos de Emaús, apareció a los 12, apareció a los 11 cuando Tomás volvió. En la ascensión vieron a Jesús. 500 hermanos vieron a Jesús, Santiago, Pablo y Esteban. Todas esas personas tenían una visión del Señor. El Señor apareció a cada uno de ellos. Entonces tenemos seguridad que Cristo sí resucitó, todo está escrito. Y esas personas murieron en muertos horribles, defendiendo que ellos vieron a Jesús vivo. Hace 40 y pico días hemos dicho, acuérdate que somos polvo y en polvo vamos a volver. Hoy decimos, acuérdate que somos cristianos y en cristianos vamos a resucitar. Eso es el mensaje de hoy. Y por eso Cristo nos enseñó cómo vivir. Fíjense que Cristo nunca era dueño de nada. Cristo solamente ocupó las cosas de este mundo. Nada podía dominar al Señor, ni el dinero, ni el poder, ni drogas, nada. Él era el dueño de sí mismo. Y empezó prestando. Él nació en un establo. El establo no era de él, simplemente fue prestado. Necesitaba un burrico y prestó el burrico para poder entrar en Jerusalén. El burrico no era de él. Él necesitaba hacer un milagro de panes y peces, prestó los panes de un niño. Tenía que predicar, prestó el barco de Pedro. Quería tener la última cena con sus apóstoles, prestó una casa, tal vez de San Lucas, pero fue prestado. Y en su tumba era una tumba prestado. La única cosa que era de Cristo era la cruz. Él era dueño de la cruz. Todo el mundo quería estar alrededor de él, pero cuando él estaba enfrentando la cruz, fue totalmente abandonado. Hoy Dios tiene necesidad de todos nosotros. Sea quien sea, Dios tiene necesidad de nosotros. Podemos decir, hoy yo soy muy joven, o yo soy muy viejo, o yo soy muy enfermo, o yo soy un gran pecador. Aún los muertos, Cristo tiene cómo ocuparlos. Y si volvemos al Antiguo Testamento, escuchamos un poquito de la material que Cristo tenía para trabajar en aquella época. Moisés, tartamudo, asesino, bien enojado, tuvo un lugar en la obra de la salvación del Señor. David era un ladrón. Él robó la esposa de uno de los soldados, un asesino. Él era muy joven también. Entonces, Dios tiene lugar para jóvenes, asesinos y adúlteros en su vida. San Marcos y San Pablo siempre estaban peleando, los dos. Pablo fue predicando, Marcos siempre quería ir con él y dijo, no, yo no quiero ir con aquel bebé. Lo llamó bebé. Más tarde, antes de morir, Pablo dijo, quiero que me traiga mi hijo. No era su hijo, pero con cariño quería morir con Marcos a la par porque han peleado tanto. Josué, su esposa, era una prostituta, pero había un lugar para Josué en la historia de la salvación. Amós, profeta, él mismo dice, no soy muy educado, no sabía absolutamente nada, pero tuvo lugar en la salvación del Señor. Salomón, hombre rico, un montón de mujeres, pero también Dios tiene lugar para esta gente. Abraham, hombre viejito, súper viejito,
Timoteo tenía úlceras. Pedro negó a Cristo, tenía mucho temor. Lázaro, aún los muertos, Cristo ocupó los muertos para enseñar y demostrar quién era. Juan, un hombre santo, ahí ocupan los santos, pero ocupa también los pecadores, los jóvenes y los viejos. San Pablo era asesino. Él iba matando a todos los cristianos en el principio. Él era enojado también. Jonás era un hombre desobediente, no quería cumplir la palabra de Dios. Miriam, una mujer chambrosa. Y yo creo que muchos de nosotros caímos en aquel, y mira, hay lugar para nosotros también. Gideón dudaba, igual como Santo Tomás. Elías, él era quemado, un hombre que ya no podía trabajar más, totalmente quemado en su mental. San Juan Bautista, un gritón, enojado, él tenía sus faltas. Marta, siempre preocupada. María, algo haragán. Sansón, algo fuerte, pelo largo. Nosotros criticamos a los con pelo largo. Dios tiene un lugar para todos nosotros, sea lo que sea. Entonces, si Dios nos necesita hoy, no vamos a poner pretextos que hoy yo soy muy viejo, hoy yo soy muy joven, hoy yo no estoy muy educado. Esta gente también eran iguales. Pero al fin aceptaron el reto. Y es lo que Dios quiere de nosotros, aceptar el reto. ¿Sabe que en la iglesia hay 3 fiestas muy importantes, uno más importante que el otro? El primero es la Navidad, que es menos importante. El segundo es la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Y el tercero es este día, lo más importante del año. Y qué casualidad, en 2 de estas fiestas hay un árbol, el árbol de la cruz y el árbol de Navidad. En ambos árboles hay adornos, pero conocemos los adornos que ponemos sobre el árbol de Navidad. Son pelotas y luces de colores. En el árbol de la cruz, el adorno era Jesús, sufriendo por nosotros. Los 2, ahí colgamos cosas, con ganchos sencillos en el árbol de Navidad, pero Cristo, el adorno de Cristo, estaba colgado con clavos que llevó la vida de Él. Los 2 tienen algo encima. El árbol de Navidad tiene una estrella o un ángel. También Cristo tenía una corona de espinas encima. Hay una diferencia grande entre los 2 árboles. A los pies, ahí estaban los soldados, en el pie de la cruz. En el pie del árbol de Navidad hay regalos. Cuando terminamos, bajamos todas las cosas y lo ponemos en una cajita hasta el próximo año. Al final, bajaron a Cristo y lo metieron en una tumba. Pero recordamos que Él dijo que iba a resucitar en 3 días. Y gracias a Dios, Él regresó. San Pablo nos dice así: lo que somos es obra de Dios, en Efesios capítulo 2, 10. Escúchelo bien. Lo que somos es obra de Dios. No vamos a quejar, yo soy demasiado demasiado el otro. Es obra de Dios. Y cuando Dios hace, todo es perfecto. Es lo mejor. Dios es el arquitecto de nosotros. Y está trabajando dentro de nosotros, cambiándonos. Pedimos al Señor de la misericordia y de la resurrección que nos cambie poco a poco.
Ahora en la misa yo decía que acabamos de terminar los 40 días de Cuaresma. Hoy empezamos otros 40 días. En la Biblia dice que Cristo quedó 40 días y después volvió en la ascensión al cielo. Esos son 40 días de alegría. Nosotros aquí en América Latina somos buenos para acompañar al Señor a su tumba, en la procesión, a llorar, a sentir el dolor, pero nos cuesta a sentir feliz. Nos cuesta a reír a mis chistes. Unos no entienden, pero los demás, ay, pero el chiste en la iglesia, caramba. No, Dios nos quiere felices, niños. Felices. Esos son 40 días de felicidad. Por favor, sentir la alegría y felicidad. Ay, pero padre, yo tengo tanto problema, dificultades. Usted no es casado, por eso usted no entiende nada. Ok, de acuerdo, tenía 4 hermanos casados y todos me contaron de sus problemas y dificultades. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero yo soy soltero, yo soy sacerdote. Y si usted quiere escuchar mis problemas, levanta la mano y yo le voy a contar. Y se va a quedar así, escuchando mis problemas. Yo también tengo problemas, tengo dificultades. Mi vida no es tan difícil como la suya, pero es difícil también. Vamos juntos a gozar ahora, a recordar que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Que todos nuestros problemas y dificultades un día van a ser resueltos. Dios va a quitar esa gran piedra de nosotros y nosotros vamos a poder caminar. De eso se trata este día. Dios nos libró. Somos libres del pecado y somos libres de las garras de Satanás. Vivimos con paz, vivimos en paz, vivimos con alegría y felicidad. Perdonamos a todo el mundo y empezamos de nuevo este día.